Buenos días, vamos a dar inicio a este conversatorio, cómo combatir la corrupción. Nos acompañan tres destacados periodistas, Gustavo, Roxana, Ignacio. De pronto, para empezar un poco, en una última entrevista que dio un periodista que ya, como nos va a pasar a todos, por la edad ya está casi despidiéndose del oficio, que es Raúl Vargas, le hacen una entrevista y la verdad que me inquietó mucho leer la respuesta. En realidad es la última pregunta, ¿no? El periodista le dice: la felicidad no tiene historia. Los cuentos infantiles terminan como y fueron felices por siempre, porque después de eso ya no hay nada que contar. Y Raúl Vargas dice: donde hay felicidad, no hay periodismo. Y siendo esta frase tan severa, sin embargo, no es singular encontrar que Platón, al procurar definir la justicia, afirmaba: solo el justo es feliz y desdichado el injusto. La vida más justa es la más feliz. Bueno, para empezar, Ignacio, Roxana, ¿qué es el periodismo entonces? ¿Es no ser feliz? Creo que hay mejores expertos que yo en el tema de la felicidad. Buenos días. Yo creo que el periodismo es muchas cosas. Es información, es entretenimiento, es educación, es formación de la sociedad, es una sociedad hablándose a sí misma. Pero para mí la esencia del periodismo, y tiene que ver con la mesa que tenemos ahora, y para mí es la razón por la cual el periodismo está protegido en todas las constituciones democráticas de una manera o de otra, en el derecho a la información, en el derecho a la libertad de expresión, es pedir cuentas al poder. El periodismo hace muchas cosas en la sociedad, pero la razón por la cual las sociedades nos protegen a los periodistas, o en teoría lo hacen para que hagamos nuestro trabajo incómodo, es pedir cuentas al poder, fiscalizar al poder, fiscalizar a los que mandan, para evitar la impunidad, para que si existe un abuso de poder, un comportamiento corrupto, un incumplimiento de la ley, al margen de que existan tribunales, que exista fiscalía, que exista policía, que también protejan esas cosas, los periodistas podamos ejercer de contrapoder y de vacuna para que no vuelvan a reproducirse esos comportamientos. Cada vez que un medio de comunicación publica, que un periodista publica un escándalo de corrupción en un país, vacuna para la siguiente ocasión. La siguiente vez que un político, por ejemplo en España, acabamos de tener una sentencia con las tarjetas Black, que son estas tarjetas que un banco público le entregó a la cúpula de ese banco, donde estaban los principales partidos, los principales sindicatos, la patronal, y se gastaron el dinero de esas tarjetas en prostíbulos, en restaurantes de lujo, sin declarar el dinero a Hacienda. Esa información la contamos en el diario.es, acabó en un caso judicial que muy recientemente ha provocado que el ex vicepresidente del gobierno español y ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, entrase en prisión.
Yo estoy convencido de que la próxima vez que alguien en un gobierno, en un banco, le den una tarjeta y le digan puedes gastar lo que quieras, nadie va a mirar, no tienes que declararlo ante el fisco, va a decir no, mejor no, porque puedo acabar en la cárcel. Gracias a que existe no solo el periodismo, también una justicia capaz de que ese hilo que enseña el periodismo se tire de él después en los tribunales. Y en esencia, siendo todo lo demás también periodismo, el periodismo cultural, el periodismo deportivo, para mí la clave, el corazón, lo que hace que seamos necesarios para la sociedad y que sin nosotros no exista una sociedad democrática es eso, fiscalizar el poder. A ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que somos los aguafiestas de toda esa felicidad que muchas veces queremos alcanzar. Y en el caso peruano, aún más. O sea, si algo nos ha demostrado la historia es que pues este tipo de denuncias, este tipo de actos de corrupción pues aparecen y es una especie de una crónica recurrente, ¿no? Permanentemente uno siente que ya terminó, finalmente lo hemos vivido apenas en el 2000, 2001 y todos dijimos, bueno, acabó el fujimorismo, acabó toda la lacra de corrupción que esto significó, empieza una nueva temporada y sin embargo lo que nos ha enseñado la historia es que siguen apareciendo más casos y más casos. En ese sentido, pues insisto, somos los aguafiestas, somos los que muchas veces no vamos a caer simpáticos. Probablemente en un determinado momento podrán decir, sí, qué bien, este político en todo caso pues merece un poco más, probablemente de un mejor trato, cosa que nosotros no se los podemos dar. Yo creo que nunca podemos dejar de estar poniendo la lupa sobre ellos. Es cierto, hay unas etapas que se cierran, esperamos que todo cambie, pero eso no significa que debamos de bajar la guardia. Yo creo que ese es un poco la función o el servicio permanente del periodismo de investigación, estar siempre alerta, estar siempre en guardia, cerrar un caso, pero estar atentos a lo que pueda seguir después. Ahora vimos, después de lo que pasó con Fujimori, pues vino todo lo de Toledo, ha venido, bueno, Alan García, todavía no hay estas pruebas que todo el mundo está exigiendo, pero creo que en lo que se refiere a especulación a nadie le puede quedar duda de que, por lo menos en su gobierno, ocurrió una serie de irregularidades y que eso tampoco uno puede dejar de mirarlo, y así consecutivamente. Entonces es eso, seguir siendo los incómodos, no es que final feliz y fueron felices para siempre, muy difícil. No hay final feliz, Gustavo. Sí, uno puede abordar el periodismo, la misión del periodismo desde muchos puntos de vista, y como estábamos hablando allá, de repente daba hasta para una maestría en la Juan Carlos, del tipo de la que denunció el diario. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, me imagino que al público le interesa mucho más conocer cómo van las investigaciones sobre esta especie de epopeya de corrupción que tenemos en el Perú y en Latinoamérica en general, no solo aquí, pero con características muy especiales. Sin embargo, para empezar por lo general, antes de regresar a lo particular, trataré de más bien centrarme en uno de los aspectos, una de las facetas que para mí definen la naturaleza vital del periodismo. Bueno, no todo lo que sale publicado corresponde a esa definición, no todo lo que es, pero sobre todo ahora está muy claro y cada vez más claro para todos, siempre lo ha sido, pero especialmente en esta edad, de que la información es poder y de que quienes tienen acceso a la mejor información tienen, por supuesto, mayor poder. La democracia está predicada en el gobierno de las mayorías, cuyas decisiones inteligentes, mediante la deliberación ciudadana, deben ser producto de una buena calidad informativa. Entonces, mientras, por ejemplo, en los estados, los servicios de inteligencia, y muy especial en cierto tipo de democracia, buscan de segmentar la información de acuerdo a su importancia, y la más importante va al menor número de usuarios, en el periodismo es exactamente al revés. Para nosotros, la información más importante debe llegar a todos. Entonces, nuestra misión es darle a la gente el poder de la información, para que entonces puedan tomar decisiones inteligentes y puedan ser dueños de su destino y no puedan estar a merced de los otros.
y no sean llevados por lo que ahora se llaman los fake news, ha sido siempre la desinformación, que no sean llevados por las historias que le dan, por las publicidades, por las demagogias, por todo aquello que ha distorsionado la verdad. Solzhenitsyn, en su discurso de aceptación del premio Nobel, lo dijo quizá con claridad decisiva. La dictadura, la opresión siempre y la violencia siempre han estado unidas a la mentira. De tal manera de que la libertad debe estar siempre unida a la transmisión de la verdad de los hechos. Y eso es el papel central del periodismo, y especialmente el periodismo de investigación. Lo que significa de que la lealtad central del periodista, y esto es algo que debiera estar claro para todo aquel que ingresa al periodismo, no va a ser con su medio, no va a ser con los dueños del medio, va a ser con la gente, con el público, con el pueblo. Pero, y ustedes, por ejemplo, con la experiencia que tienen en este rubro específico del periodismo de investigación, donde el tema fundamental es la lucha contra la corrupción, y justo lo que decía Ignacio, ¿perciben en la población esa necesidad de que se descubra, de que hay esa... Pues claro que sí, claro que sí. ¿No has visto la indignación que ha surgido después del caso del lavajuez? ¿No has visto cómo algunas figuras se han llevado de un día al otro a la desgracia política, cómo los supuestos prestigios, algunos se han ido al tacho de un momento al otro, en el momento que ha salido, y la reacción de indignación generalizada que ha habido? Por supuesto que hay una inmensa necesidad de la gente. Lo que pasa es de que podría decirse, para eso estamos conversando, como que esto ya se sabía, ¿no? Uno escucha a las personas jurar, pues ya se sabía, ¿no? Entonces, mi preocupación, de repente equivocada, ¿no? Es esa. Sí, siento que en el caso puntual de lo que son los audios de la corrupción o la lavajuez, sí ha sido sumamente estimulante, precisamente por las repercusiones que ha tenido, no solamente entre políticas y judiciales, sino puntualmente por la reacción que ha tenido el país al respecto. Lavallato vino, se instaló, abrió una serie de investigaciones, pero por lo menos mi sensación es que durante los meses siguientes era incluso de apatía. Se hablaba incluso de este desapego que había respecto a la política, ya no querías saber nada con la política, no querías involucrarte. Creo que el aporte importantísimo de esta investigación ha sido despertar esa apatía, este proceso de indignación, pero que no se debe de quedar ahí, porque procesos de indignación ya hemos pasado bastantes, ¿no? Insisto, el tema es qué sigue después de este proceso de indignación, y mirar que en todo este tema de corrupción no es solamente los jueces, que en este caso son los emblemáticos, los que estamos mirando, los que los hemos visto desnudos en toda, digamos, su podredumbre, sino también el ver qué pasa en otros estamentos del país. O sea, los niveles de tolerancia de los peruanos frente a la corrupción sigue siendo alto. La cantidad de denuncias que pueden estar llegando, además de congresistas, además del presidente, es también del alcalde de un distrito de 10.000 habitantes, que de pronto descubre que entró sin un medio y ahora pues tienen casas de 3 pisos, caminas 4x4, y lo que es peor, no pasa nada. O sea, yo sí creo que si algo debemos aprender es que la impunidad que garantizaban precisamente todos estos jueces, todos estos fiscales, tiene que acabar ya. O sea, ese es el mejor antídoto. Yo es que creo que, aunque sí existe una sensación generalizada y una sospecha de los ciudadanos de probablemente hay políticos que roban, o una parte, porque no son una gran parte, es una parte de ellos roban, probablemente hay una confluencia de intereses y acuerdo en contra de los ciudadanos del poder político y el judicial, pero una cosa es saberlo y otra demostrarlo. Y demostrarlo con audios y demostrarlo con evidencias, y claro que hay interés. No encuentro ningún país donde de repente, cuando se pone un buen caso de investigación periodística sobre la mesa y se demuestra con documentos, con grabaciones, con evidencias, no con chismes, sino con pruebas, que existe una trama organizada de crimen, de corrupción, de lavado de dinero, de financiación ilegal de partidos, claro que eso genera consecuencias y genera cambios en la sociedad e interés en la sociedad. A mí lo que me preocupa, volviendo un poco a lo que
comentabas era cómo se garantiza esa independencia de los medios y qué papel jugamos. Porque todos los medios dicen ser independientes. Ninguno te dice, yo dependo del gobierno, yo soy el medio al servicio del gobierno o al servicio de la banca o al servicio del alcalde. Todos dicen ser independientes, pero para que un medio sea independiente, más allá de su voluntad, de la buena voluntad de sus periodistas por serlo, hay unos condicionantes económicos. Los medios son independientes si sus dueños tienen o no tienen intereses y de cómo son esos intereses y cómo se mezclan con los intereses de aquellos de los que informan. Son independientes y son rentables. Si un periódico pierde dinero y sale cada día a la calle, y hay muchas evidencias de periódicos que pierden dinero y salen cada día a la calle en todo el mundo, lo hacen porque su negocio es otro. Su negocio es las relaciones públicas del poder y ahí se pierde dinero porque se gana en otro sitio. Y son independientes los medios en función también de cómo se financian, de a quién le deben sus ingresos, ¿no? No es lo mismo medios que dependen de los lectores que medios que dependen en medidas inmensas de la publicidad de los gobiernos. Pues evidentemente no puedes controlar a un gobierno y su poder si cobras de él y tus ingresos y tu sueldo de tus periodistas dependen de ello. No te preocupes. Sí, a ver si de repente nos puede ayudar con el micrófono de Ignacio. Bueno, hagamos un poco para nuestros invitados, de pronto el caso más emblemático que ustedes han tenido de periodismo de investigación en lucha contra la corrupción. Gustavo. ¿El caso más emblemático? Y el más... Bueno, mira, si en algún momento hay un curso, se enseña un curso sobre periodismo de investigación y geometría, de repente tengo que enseñarlo yo. Tengo una cantidad de años en periodismo que me hace muy difícil pensar en cuáles pueden haber sido los casos más importantes. Me pongo a pensar, por ejemplo, si todo el esfuerzo que hubo desde los años 80 y el intenso pero estéril durante los años 90 por demostrar la entraña corrupta de la dictadura de Fujimori, la influencia esencial que tenía Montesinos dentro de ella y cómo la llevaba y cómo la manejaba, no fue un caso emblemático, porque allá fue decididamente el caso de la corrupción y el crimen en el poder. Y sin embargo, como ha sucedido con tantos otros casos mayores de corrupción, llega un momento en el que las líneas se difuminan completamente. Durante los años, de sus mayores años de poder, Fujimori y Montesinos eran defendidos por el gobierno de Estados Unidos. Montesinos tenía una relación privilegiada con la CIA y básicamente la inteligencia manejaba la diplomacia bilateral y podía salirse con la suya en muchísimos aspectos, y los pocos periodistas que seguíamos tras esa línea básicamente no podíamos publicar sobre eso porque se decía que estábamos obsesionados con el tema, o como decían los gringos, you're a crusading journalist, you have an axe to grind, que era básicamente como ponerte ahí la cruz como periodista. Entonces, esas luchas cuesta arriba, de largo plazo, largo tiempo, no sé cómo calificar. Ahora, esto más reciente, a mí me ha tocado vivir, por fortuna, una de las épocas de gloria del periodismo de investigación histórico, tradicional. Y luego me ha tocado vivir toda esta transición llena de crisis, tramas existenciales hacia la era digital, la transición que estamos viviendo. Y entonces hemos visto cómo salas enteras de redacción han sido diezmadas, cómo unidades tras unidades han sido, de periodismo de investigación han sido aniquiladas, cómo el principio de la pared que regía el gobierno de los buenos periódicos de muchos sitios fue roto por las necesidades económicas, por poder mantener básicamente los niveles de ingresos. Y en medio de esa defunción masiva de medios, donde hubo gente como Rosenthal Alves, famoso periodista brasileño que clamó el periodismo de investigación que está siendo asesinado, de repente surgen estos medios nuevos, estos medios que se van creando casi de la nada, que viven como pueden, que llegan a la idea de que de repente el ambiente digital, con todos los problemas que ha traído, tiene también una gran promesa, que tú puedes llegar a todo el mundo con muy poco.
de que lo único que necesitas como para hacer bien es, bueno, tener cómo comer y luego poner tu mejor conocimiento para publicarlo de repente de una manera muy sencilla. Gustavo, entonces, de ahí ha salido todo este nuevo movimiento de periodismo de investigación, y ahora no solamente no ha sido asesinado el periodismo de investigación, sino que a mi entender y al de muchos otros está entrando en un nuevo y gran florecimiento. Y tú ves ahora de que en América Latina buena parte de las grandes investigaciones que están saliendo son hechas por estos medios nuevos de periodismo de investigación, y de que eso ha hecho posible de que ya no pueda haber en muchos casos control empresarial sobre lo que sacan los medios, claro, como sucedía antes. No puede haber otro control que los más directos y radicales, es decir, el tratado personal, pero entonces se ha logrado todo aquello. Una muy breve, por favor. ¿Nunca te cruzaste con Montesinos así, antes o después de lo que pasó? Sí, me he cruzado. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Digo, primero quiero decir una cosa: mi familia y la familia Montesinos tienen una amistad de 3 generaciones. Y lo que yo quiero decir una cosa. Yo pensé de que en Arequipa eso no iba a causar sorpresa, porque en Arequipa la familia Montesinos es una familia ilustre. Alfonso Montesinos, don Alfonso Montesinos, Adela Montesinos, han dado muchísimo. Hay grandes músicos, gente dedicada al arte, gente dedicada a la cultura. Vladimiro fue la excepción. Aplicó la gran inteligencia que es la marca de fábrica de los Montesinos al crimen. Bueno, yo empecé escribiendo sobre él en 1983. En algún momento, en 1991-92, me encontré con él de casualidad, domingo por la tarde, en un club donde él pensó que podía tener una reunión caleta. Y ahí había llegado yo con mi esposa y mis hijos, y traté de que no me viera mientras desesperadamente buscaba por Viper, que era entonces el medio de alertar a un fotógrafo para que llegara. Pero por supuesto que me vio ahí mismo, era muy vivo. Y durante como unos 20 minutos nos estuvimos dando el mal del ojo mutuamente, haciendo todo tipo de promesas, la mayor parte de las cuales han sido cumplidas. Eso fue todo. Muchos años después, lo he visto hace unos meses, en un juicio en la base naval, donde fue a declarar sobre el secuestro, el objeto, el golpe de Estado en 92, y pues ya lo vi tal como está ahora, después de todos estos años de cárcel, y no hubo nada más que mirarlo, observarlo y alejarse, sintiendo que toda esa época quedó atrás. Eso es lo que pasó. Muy bien. ¿Cuál es, en tu experiencia, Roxana, el caso? Son varias, ¿no? O sea, me ha tocado vivir la época del Fujimorato, en donde también es cierto que, mira, coincido con Gustavo cuando señala de todos estos esfuerzos que hay que seguir estimulándolos, que hay que seguir fortaleciéndolos, el periodismo de investigación. Si tuviera que hacer un diagnóstico, no estoy tan segura si estamos en esa etapa en la que de pronto hay todo este resurgimiento. ¿Por qué? Porque para hacer periodismo de investigación se requieren recursos y eso es sumamente difícil. Siempre se dice que, bueno, en los medios comerciales, pero los medios comerciales de verdad apuestan más por otros programas de la parrilla. O sea, dentro de los grandes canales de televisión, los programas noticiosos no son precisamente los mimados de lo que son los canales, ¿no? Están pues, las series que pueden tener en prime time y en los horarios especiales. Es por eso que seguir haciendo periodismo de investigación, incluso dentro de un medio comercial, como puede ser en este caso el mío, donde estoy en Panamericana, es de verdad, de parte de mi equipo, yo lo siento heroico, porque Panamericana no tiene un equipo de investigación, cosa que lo pueden tener otros medios de comunicación. No lo tenemos, pero cuando uno se pone a pensar en medios de comunicación, quedan poquísimos comunidades de investigación. O sea, te queda el Comercio, te queda la República y, bueno, América Televisión, y paras de contar en lo que se refieren a los grandes medios. Y es cierto que ahora todo el esfuerzo se ha enfocado por eso, precisamente en Internet, en ONGs, en este tipo de grupos que son una alternativa magnífica, realmente magnífica, y que están dando una batalla bastante fuerte. Pero sí, es difícil, hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir peleando. Yo sí veo a veces un panorama a veces pues pesimista, ¿no? Porque uno puede estar sacando una denuncia, sacando otra, viene la indignación, pero luego también no pasa nada.
Entonces, pero eso no significa que tengamos que pues cejar en esta lucha, hay que seguir para adelante. Casos de los últimos años hemos estado en varios, ¿no? Hemos estado en el tema de Ecoteva, por ejemplo, que era un caso que ya estaba a punto de ser archivado. Creo que eso es el aporte más importante respecto a todo lo que se conoció después respecto a estos fondos con los que contaba Alejandro Toledo, y bueno, ahora ya sabemos de dónde podían provenir, porque ya en Fiscalía, que también trabajen muchísimo, en algunos casos sé que hay muchos fiscales que sí, que son realmente para quitarse sombrero, pero que no es el de la mayoría, ya era simplemente, les dijeron que venía de una offshore y punto, lista para archivarse, y ahí reconozco mucho y aprecio el trabajo de Marco Vázquez, que se fue hasta Costa Rica, investigó, jaló, hasta que encontró precisamente a la suegra de Alejandro Toledo, y ese fue el gran destape. Luego ha venido el tema de las agendas durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Que también, digamos, algunos podrán decir, pero vamos, las agendas se las entregaron y punto, ¿no? Y la verdad que no fue así, porque tuvimos que trabajarlo durante 8 meses constatando absolutamente todos los datos, y ahí como directora lo que me tocaba hacer era ser pues el abogado del diablo, ¿no? Entonces decirle, no te creo, no, eso lo pudo haber escrito el vecino, este dato lo pueden haber sacado de registros públicos, de la ficha de migraciones. Entonces era el corroborar cada uno de los datos, que también el tiempo ha terminado pues dándonos la razón, ¿no? Y bueno, pues bastantes otros casos, pero que podrían, digamos, ser menores, y acompañando un poco los de los audios. En tu caso, Ignacio, tú diriges un importante medio digital en España, que es El Diario, ¿no? Cuéntanos. Bueno, si me escucha ahora con... Sí, bien, no, genial, estaba ocupado el micrófono. Nosotros... Estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho Gustavo de qué ha pasado con el periodismo de investigación en el mundo. Era algo propiedad o exclusiva de las grandes redacciones, papel, radio, televisión, del periodismo analógico, por decirlo de alguna manera. Y en los últimos años la debilidad económica en la que ha caído el periodismo con la transformación industrial ha sacado esa investigación de esos grandes medios, y en todo el mundo ha acabado en redacciones digitales tremendamente pequeñas económicamente en comparación con las grandes, pero con una ventaja, que es que no tenían las contrapisas de la debilidad económica que tienen las grandes redacciones. Y en España, no solo en el diario.es, otros periódicos digitales, como por ejemplo El Confidencial, son los que en los últimos años estamos destapando los grandes temas de corrupción, política, económica. De mis preferidos, uno de este último año del diario.es, el escándalo de los másters en la Universidad Rey Juan Carlos, las maestrías. Encontramos que en una universidad pública española de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, había varios alumnos VIP, varios alumnos que recibían títulos universitarios de maestría, de posgrado, sin ir a clases, sin presentarse a los exámenes, sin cumplir con los requisitos que exigían a los demás alumnos normales, convencionales. Esto ha sido muy sonado en el último año en España, y salieron 3 grandes casos relacionados con esta investigación. El primero fue Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Estado de Madrid, que tuvo que dimitir cuando estaba al borde de una moción de censura en el Parlamento porque había perdido el apoyo, precisamente porque demostramos en el diario que había recibido un título de posgrado sin merecerlo, sin ir a clase, sin que la conocieran siquiera sus compañeras y compañeros de clase, porque no pisó las aulas. También tenemos, pero en el colegio, ¿no? Sí. Entonces, no sé, que habéis tenido también algunos casos. Luego encontramos el mismo caso en Pablo Casado, que es el actual líder del Partido Conservador, y hace escasos meses demostramos también que una ministra del gobierno del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez, había estudiado en la misma universidad, en el mismo centro universitario, y había recibido igualmente un título de posgrado sin hacer absolutamente los requisitos que se debían, ¿no? Y esto ha sido muy escandaloso en España porque, aunque también hemos publicado grandes casos de corrupción económica, adjudicaciones ilegales, gran corrupción política, esto es muy sintomático porque en España y en todo el mundo la universidad pública era uno de los garantes de la igualdad de oportunidades. Es algo de lo que los españoles estamos muy orgullosos, una universidad que permite que todos los estudiantes, sin importar su estrato social y económico, consigan poder progresar y tener una oportunidad en la vida con la universidad si se esfuerzan. Y para mucha gente que tiene que esforzarse en las familias pagando estos títulos, encontrar que había una puerta trasera, había una vía rápida para aquellos que contaban con los contactos políticos y podían recibir el título sin el mismo esfuerzo, ha sido un gran escándalo. Ha pasado algo parecido como con el caso de las tarjetas Black que os contaba antes. En realidad, las tarjetas Black, esas tarjetas en negro en un banco semipúblico, Caja Madrid, eran poco dinero en
comparación con lo que supuso la quiebra de ese mismo banco que acabó arrastrando a España al rescate financiero. Pero todo el mundo entiende el abuso de poder que significa tener una tarjeta de crédito que puede gastar sin dar explicaciones a nadie y sin deberle nada a nadie y sin recibir ese dinero sin merecerlo. Es algo fácil de explicar. La gran corrupción política a veces nos encontramos con que es compleja. Que tienes que explicar el trámite parlamentario, el trámite de adjudicación de la obra pública. En cambio, estos casos de corrupción, sin ser tan grandes en consecuencias, porque son el dinero robado es poco dinero en comparación con otros, son muy sintomáticos, se entienden muy bien para la gente y desde luego han generado muchísimo interés en los últimos años. Normalmente el lector, el televidente, el radioescucha tiene la historia, digamos, la que ve, ¿no es cierto?, la que lee, pero detrás de eso hay mucho trabajo, Muchísimo. y también mucho sacrificio, y también hay amenazas. En tu caso, por ejemplo, Roxana, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos, que generalmente, normalmente no se conoce porque también es medio, digamos, no muy, ¿no?, decírselo a la gente, ponerse hasta como víctima, ¿no? Sí, mira, pero sí siento que las amenazas más fuertes se dieron durante la época del fujimorismo, ¿no? Porque ahí hicieras seguimiento, escuchas, ¿no?, chuponeo telefónico, mensajes que te dejaban en tu casa y sabías que estaba siendo arreglado. Bueno, de eso puede dar, imagínate, testimonio vivencial Gustavo. Sí, fue creo que la época más dura como periodista de investigación. En los últimos años creo que lo más difícil fue enfrentar la mafia de Orellana, ¿no? Todo este señor que hacía todo este tráfico de bienes inmuebles y que manejaba también jueces, sacaba los fallos simplemente judiciales a su regalada gana porque tenía todo un bufete de abogados que simplemente redactaban lo que tenían que ser las sentencias para exculparlo y así fue amasando toda esta fortuna ilegal. Cuando sacamos a la luz el tema Orellana sí hubo bastantes amenazas que nos hacían llegar a nuestras casas. En mi caso, por ejemplo, incluso me mandaron fotografías de mi hija saliendo del colegio, lo cual sí me pareció así lo más bajo y lo más, y no sé, digamos, ni Montesinos había caído en eso. Y después en las otras investigaciones no se han manejado de mejor manera. Durante el gobierno de Humala hubo esta denuncia de traición a la patria, que yo incluso en un primer momento no le presté mucha atención hasta que luego te vas dando cuenta de lo que eso significa si avanza y cómo puedes terminar pues en prisión y con un cargo de esa naturaleza. Y ahora creo que a lo que hemos estado asistiendo han sido más que todas estas bravatas, ¿no? A estos caprichos cuando empezaron a pedirnos que revelemos nuestras fuentes respecto a los audios de la juez, ¿no? Que desde el Congreso de la República, pues quien firmaba el pedido del Congreso de la República, Rolando Reategui, que ya sabemos ahora en qué situación está, ¿no es cierto? Y de parte de la Fiscalía, pues de un fiscal supremo que participaba en todas las reuniones con los hermanitos, ¿no?, que aparecía ahí en los almuerzos y todo, pero sí, lo interpretaba como una bravata, fuera de lugar, grosera, pero no sentía que mi vida estuviera ¿Y alguna vez hubo algún intento de algún sobre con billetes? No, tendría. Jamás ha habido ningún intento de comprar, no sé, o sea, entonces por ahí, digamos, eso ya para mí es un mérito, digamos, sentir que tienen claro que por ahí jamás va a ir el asunto, ¿no? Gustavo, ¿a ti no te han ofrecido? Porque la corrupción no piensa que todos tienen un precio. En mi caso parece que lo pensaba mejor antes de hablar. Mira, sobre tu pregunta. Sí. Está claro que entre las actividades humanas el periodismo es una de las más azarosas y el periodismo de investigación es particularmente difícil. Hay países, hay regiones donde el nivel de muertes, de atentados, de asesinatos, de golpizas, de secuestros, de intimidaciones a los periodistas es fabuloso. Y donde hay muchos sitios donde formalmente democráticos, donde han logrado plenamente sin prensa. Plenamente. En México ha llegado a haber un periódico que públicamente pidió a los jefes de los carteles que le dijeran sobre qué querían que publique. Y no fue uno de los peores periodistas el que pidió eso, era alguien que estaba profundamente angustiado por la vida de la gente sobre eso. En México también, debo decirlo,
hubo el caso notabilísimo de superlativamente valiente de Manuel Dornelas de la revista Z de Tijuana, que habiendo sobrevivido a atentados, habiendo colegas suyos sido asesinados uno tras otro, mantuvo una posición de lucha permanente hasta el final y la han mantenido los que lo siguen. De tal manera de que sí, siempre hay ejemplos de gente que resiste por cómo. Ahora, el periodismo de investigación es particularmente difícil y desgraciadamente la tendencia que ha habido entre la mayor parte de los periodistas es a tener aquel tipo de valentía pasiva, la de estar dispuestos al martirio, avanzando en lo suyo. Uno lee, por ejemplo, lo que escribió Elena Politkovskaya poco antes de su asesinato, y es conmovedor, porque está claro de que ella, como varios de sus colegas, saben que están caminando hacia la muerte. Y lo hacen con los ojos abiertos, pero sin tomar medidas de defensa. Y en tu caso, y yo estoy entre aquellos que, ya es una parte, que tenemos una visión mucho más activista de eso. Si estamos en un nivel de alto riesgo, debemos tomar las mejores medidas de defensa posibles. Yo he visto la forma en que muchos periódicos mandan a sus periodistas a comisiones de alto riesgo, y si tú trasladaras eso, por ejemplo, a otro tipo de actividades como la construcción, minería, sencillamente los multarían y los cerrarían por haber descuidado criminalmente la seguridad de los suyos. Entonces, con los pocos medios que tenemos, por ejemplo, la publicación que dirijo y de los reporteros obliga, no es optativo, es obligatorio. Todos los periodistas tienen que pasar por un curso de defensa y seguridad personal, todos constantemente, de inteligencia, de contrainteligencia urbana y todo aquello. Hemos además recibido a compañeros, a periodistas de otros países que han sobrevivido a atentados terribles y que han llegado en programas de protección. Los hemos incorporado a nuestros cursos, a nuestro entrenamiento y a nuestro trabajo. Hemos podido ver el tremendo cambio que eso ha significado para ellos. Nada de eso te hace vulnerable, nada de eso te va a hacer vulnerable, pero por lo menos va a mejorar tus posibilidades, va a poder prevenir atentados y va a ser sobre todo otra cosa mucho más importante, de que los pavorosos índices de impunidad que hay puedan bajar significativamente. Si tú puedes ir a la fuente de la amenaza, y si eres investigador estás en condiciones, identificarlo claramente, entonces las posibilidades de que eso se produzca son mucho menores. De tal manera de que yo creo de que es mucho lo que se puede hacer en circunstancias de peligro alto para bajar esas amenazas. Y ahora sí puedo hacer una sugerencia. Como tenemos un poco de hora por delante, ¿les parece que hablemos un poco sobre la Lavajuez? Sí, vamos a ir. Antes de entrar a Lavajuez, por supuesto, y donde creo que tiene que hacer colocar esto, tú decías si en algún momento nos han ofrecido, por ejemplo, comprarnos, ¿no? Pero las propuestas indecentes nunca vienen con alguien que te dice, oye, te pongo, no sé, pues $1 millón sobre la mesa. Jamás se dan de esa manera, estoy segurísima. Creo que hay peligros y hay tentaciones mucho más sutiles en las que también hay que tener los ojos bien abiertos, ¿no? Invitaciones especiales para ir a cubrir un tema, no sé, pues en primera clase, o no sé, hay otro tipo de cosas en las que yo sí creo que los periodistas tenemos que estar atentos y trabajar un poco más en lo que son estos códigos de ética y de conflicto de intereses, ¿no? O sea, por eso siempre digo, la propuesta indecente es sutil, nunca es así de burda, ¿no? Y sobre la Lavajuez que propone... Sí, solo una cosa sobre la Lavajuez. En España, afortunadamente, desde que acabó ETA, que en esa época sí teníamos los periodistas, algunos periodistas tenían que ir como a las espaldas y teníamos amenazas, asesinatos, no tenemos los problemas de seguridad personal que tienen otros países, afortunadamente. Es un oficio, desde luego, no para gente tranquila, pero no te juegas la vida. Lo que sí que tenemos es otro tipo de presiones. Las presiones son judiciales. Por ejemplo, yo estoy pendiente de una petición de 5 años de cárcel por parte de la expresidenta de Madrid, de la que publicamos que tenía una maestría regalada. Ella reconoce en el fondo de información porque dice que el problema es que hemos revelado secretos, que es
es como una burla de nuestro oficio. Nuestro trabajo consiste precisamente en revelar secretos que el poder no quiere que se sepan. Y dudo que este caso judicial prospere, pero la simple situación de encontrarte declarando a un juez, a un fiscal que quiere saber tus fuentes, como contáis vosotros que os está pasando, que te presiona para que digas quién te contó esta información, que te interroga, eso ya es una presión que no debería ser aceptable, aunque lo que nos jugamos no es tanto, ni muchísimo menos de lo que se juegan los colegas en otros países. Bueno, tú tienes casi la primicia de hoy día. Navajuez es conmigo, sí. Del caso de Navajuez, la de hoy, la de que ya se confirmó que se reunió. Bueno, a los que no han leído el comercio, el expresidente del CNM, Guido Aguila, que había negado y vuelto a negar una y otra vez que había tenido reuniones en su casa con el congresista fujimorista Héctor Becerril, ha terminado reconociendo ante la fiscal que tuvo 3 reuniones con ella. Esto, si me permiten, voy a tratar de, en el menor tiempo posible, hacer un resumen de cómo van estas 2 investigaciones sincronizadas y confluyentes, que son la de Lavallato y Navajuez, y cuáles son los peligros que hay en la circunstancia actual. Primero, quiero decirle de que en este siglo nunca se ha avanzado tanto en una investigación contra la corrupción y contra la corrupción público-privada como ha sido en el caso Lavallato. No voy a referirme ahora al caso madre de Lavallato en Brasil, sino ni tampoco a toda su extensión en América Latina, en partes de África, en parte de Europa y de Estados Unidos, sino concretamente a cómo ha sido acá en el Perú. Y acá en el Perú, a diferencia de lo que sucedió en Brasil, donde ha sido todo el aparato judicial, la Policía Federal, los que han llevado este caso, lo han avanzado a velocidad vertiginosa, fue el periodismo de investigación el que lo llevó primero adelante, lo sacó y de una u otra manera empujó a la Fiscalía a entrar con cierta renuencia en esto. Y eso ha marcado la naturaleza de la investigación, porque la investigación en lo formal siempre ha sido por lo menos ambivalente, por lo menos ha habido grupos dentro del sistema de investigación formal del Estado que han estado en sorda pugna entre sí. Y la capacidad realmente magistral que tiene el sistema judicial peruano para encubrir mediante una montaña de formalismos legales y de intrilladas, algunos de los casos más importantes, estaba empezando a desarrollarse. Pero en ese contexto, el avance que se dio, digo, esencialmente en la parte primera e intermedia, a través del periodismo de investigación, forzó a la Fiscalía a avanzar. Luego, un grupo pequeño de fiscales, muy pequeño, de fiscales de gran integridad, llevó adelante este caso. Entre ellos, quiero destacar particularmente la persona de un fiscal oriundo de esta ciudad, educado en esta ciudad y que aparentemente, a juzgar por el temperamento fogoso que tiene, se desarrolló y se educó durante una temporada de más o menos intensas nevadas en la localidad. Él es José Domingo Pérez Gómez. José Domingo Pérez Gómez ha trabajado bajo otro gran fiscal, un ex juez, Rafael Vela, que tiene todo el manejo y la diplomacia, pero siempre deja mala integridad, que a veces la vehemencia de José Domingo Pérez deja de lado y lo escuda y le ha permitido avanzar muy considerablemente en este caso. Pero a la vez, como tradicionalmente ha pasado, sobre todo en el caso de los corruptos más sofisticados en este país, más sofisticados, quizá voluminosos, entonces el caso estaba dirigido a anularse dentro del sistema judicial.
tenían en la Corte Suprema a una persona que ya había cambiado incluso y le había buscado dar nivel de jurisprudencia a cómo se juzgaba la cosa de lavado de activos, que era vital en este caso. Y estaban dispuestos a matar eso. Y tenían un número clave de fiscales supremos dentro de la Fiscalía de la Nación listos para actuar. En ese contexto, un grupo pequeño de fiscales provinciales de tremendo valor, Sandra Castro y Rocío Guzmán, empezaron a hacer una investigación sobre el crimen organizado en el puerto de Callao, una de Guayaquil. Créame que no es broma, una de esas manifestaciones ha tenido lugar hace pocos días en el asesinato en los baños Turco Windsor. Está directamente relacionado con el comienzo de esa investigación. Pero de que mediante el sistema de escuchas legales ascendió del nivel de la criminalidad organizada de Barrio King y demás en el Callao hacia los diálogos entre jueces, fiscales, Consejo Nacional de la Magistratura, en una perfecta promiscuidad de integración de instituciones que debían controlarse entre ellos. Avanzaba en algo. En el contexto, en medio de ese avance, a nosotros nos llegó por fuente confidencial una masa muy grande de audios crudos que tuvimos que analizar y finalmente le pudimos dar un cierto contexto y sacamos en julio pasado lo primero de lo que han sido varias entregas de la serie Corte y Corrupción, donde después varios otros medios, el primero de los cuales fue Panorama, entraron y aportaron y se hizo una investigación generalizada. El resultado ha sido de que buena parte de todo este sistema judicial de corrupción quedó seriamente afectado, de que el balance de fuerzas en el Perú se alteró completamente mediante la inmensa indignación ciudadana, que tuvo un impacto inmediato dentro de la propia bancada fujimorista, erosionó sustantivamente sus fuerzas, le dio la ventana de ingreso al presidente Vizcarra como para tomar la actitud que él ha tomado ahora e iniciar un cambio grande en ese sentido. Lo que ya ha pasado con algunos jueces ya lo saben. Pero la investigación no terminó, no ha llegado, no ha podido avanzar en todavía niveles decisivos en el nivel del caso Lavajuez, porque es una investigación que está todavía en el nivel de acusación y de investigación fiscal. Y en ese contexto hay un nuevo fiscal, Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, que está respaldado por otros dos fiscales, uno de los cuales es el que nos intentó amenazar para pedir que le diéramos todo lo material que teníamos, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, y el otro, que tiene un nombre de las mil y una noches, Tomás Saladino Gálvez, que básicamente le dan la mayoría. Y Chávarri, y Rodríguez Montesa, y Tomás Saladino Gálvez han estado vinculados con esa investigación. Y ellos tienen la capacidad de decapitar a los fiscales que están haciéndolo. De tal manera de que, y del otro lado, como la revelación de los chats de esa espectacular botica de los fujimoristas dejó claro, con lo dijo Rosa Bartra, que no siempre dice cosas inteligentes, pero siempre reveladoras. Dijo, para nosotros lo de Chávarri es cuestión de supervivencia. Y esa es su última línea de defensa, su contraofensiva en la Sardena, póngale la comparación que quiera. Chávarri, con la gente que tiene, incluso gente de prensa, con el apoyo del fujimorismo en reorganización de la agencia, con el apoyo de lo que queda del APRA, con el apoyo de todos los corruptos que están en el camino de la revelación, ha buscado ahora primero tratar de frenar y después buscar de liquidar a estos fiscales. Él dijo el otro día claramente, en un programa totalmente amigable a él, de que él podía votar en el momento que quisiera a José Domingo Pérez, a quien ya acusa por supuesto de ser sesgado y todo lo demás, a Rafael Vela, a Rocío Guzmán y a Sandra Castro. Y créanme
que si tiene la mínima posibilidad lo va a hacer. Y créanme que si pueden nombrar 1, 2 o 3 fiscales para que agarren un cemento aquí, otro cemento allá, un tercer cemento más allá, y empezar a destruirles el caso a estos fiscales, lo va a hacer. Muy bien. Y aparentemente tienen la certeza de que en este momento se ha dado una especie de hiato, una especie de pausa en el avance de la causa y de que él puede hacerlo. Yo creo que está engañado y espero que lo podamos demostrar pronto, pero pudiera actuar con la fuerza de la desesperación y convertirse incluso en el kamikaze para favorecer a los corruptos y tratar de llevarse abajo la investigación. Entonces, el resumen y para terminar, estas dos investigaciones que tienen alcance a nivel histórico pueden lograr, ya han logrado resultados notables, pueden lograr resultados que cambien al país y que cambien al país para mejor en el largo plazo, si es que emerge un liderazgo político con la capacidad de hacerlo, cosa que es una pregunta que no tiene respuesta todavía. Pero existe esa posibilidad, existe esa esperanza. Pero está en peligro, está en serio peligro. Se puede ganar y se puede perder. Y cualquiera de las dos cosas puede suceder relativamente en corto tiempo. Si hay movilización ciudadana masiva, eso podrá cambiar las cosas. ¿La va a haber o no lo va a haber? Eso lo veremos en el futuro. Con Ignacio y luego uno final con Rosana y Gustavo. Ignacio, tú que eres un periodista muy informado, ¿cómo nos ves al Perú? Yo estoy, como periodista, intento hablar solo de lo que realmente sé y creo que en esta mesa sabéis todos bastante más que yo de Perú. Sí que estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando Gustavo, de que lo que ha pasado a raíz del caso del Brecht y la llegada a Perú de estas investigaciones a través de la prensa y que luego la prensa inicia la investigación de la prensa sirve para una investigación posterior desde la justicia, son una oportunidad importante para el país. Yo creo que todos los países, aunque a corto plazo sufran cuando de repente se destapa la corrupción y exista un desgaste en las élites y sobre todo en la confianza de las instituciones que puede acabar en demonios peligrosos como es Bolsonaro o como es Trump, que a corto plazo pueda tener efectos muy perniciosos, a largo plazo siempre es mejor. A largo plazo siempre es mejor. Yo creo que la capacidad que tiene el periodismo independiente y la investigación que estáis haciendo aquí para destapar abusos siempre genera réditos positivos para un país. Yo lo conozco de...